Buenos días, mi nombre es Daniel Ríos, yo voy a estar moderando esta primera audiencia. Bienvenidos a MoodComp, a este segundo día. Antes de comenzar, vamos a repasar brevemente las reglas. Primero tendrán 15 minutos cada equipo para presentar su caso, después van a tener 5 minutos para presentar su réplica y finalmente 5 minutos de conclusión. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 y 2 minutos respectivamente. Igual si quieren ir tomando su tiempo, adelante. Al iniciar su presentación, les pido por favor que digan su nombre y su formación, si son abogados o economistas. Finalmente, dispondremos de algunos minutos para que el jurado les haga preguntas. Estas preguntas pueden ir dirigidas a un miembro en específico de cada equipo o pueden ser abiertas a los equipos, como ellos desean contestar. Las sesiones inician con la autoridad investigadora. Entonces, comenzamos. Honorable Asamblea, mi nombre es Sara Ferchovicius, soy parte del equipo legal y el día de hoy demostraremos que el acuerdo de código compartido entre Aerojet Concesionaria S.A.D.C.B. y Real Airways Corporation, celebrado el 2 de enero de 2022, constituyen sólidas prácticas monopólicas absolutas y una concentración ilícita prohibida por la Ley de Competencia Económica de Yajalón, fundamentada en la Constitución Política de la República de Yajalón. No se trata de una simple alianza comercial, es un acuerdo colusorio que eliminó la competencia directa, fijó precios artificialmente altos y despojó a los consumidores de opciones reales en el mercado de transporte aéreo internacional. La presente investigación se inicia a partir de una denuncia presentada justamente por un consumidor afectado. En términos del artículo 24, capítulo segundo, fracción primera de la Ley de Competencia Económica, por la posible existencia de una violación a la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. Con fundamento en los artículos 1, 8, 30, 34 de la Constitución de Yajalón, así como los artículos 1, 2, 15, 18, 24, 25, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73 y 75 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, esta autoridad investigadora presentará pruebas jurídicas y económicas irrefutables que demostrarán la existencia de una práctica monopólica absoluta bajo el artículo 62, fracciones primera, segunda, tercera y quinta, la configuración de una concentración horizontal ilícita no notificada violando el artículo 75, el daño cuantificable al bienestar del consumidor y a la estructura competitiva del mercado. Dicho análisis tiene por objeto el garantizar la libre competencia económica en el Estado de Yajalón, el bien social y del consumidor, derechos humanos y la conforme a la Constitución y leyes vigentes. Esta autoridad considera necesario precisar ante esta Asamblea las bases conceptuales que orientarán el análisis de la presente investigación. Prácticas monopólicas. Desde la perspectiva económica y jurídica, una práctica monopólica absoluta es todo acuerdo entre competidores cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar o manipular precios, restringir la producción o oferta, dividir mercados o intercambiar información estratégica sensible. Estas conductas son ilícitas per se, es decir, no requieren acreditar poder sustancial ni efectos finales. Basta la sola existencia del acuerdo para que la conducta sea nula de pleno derecho. Establecido este marco conceptual, cedo el uso de la palabra a mi colega, quien demostrará cómo este acuerdo transformó un mercado competitivo en un oligopolio coordinado y definirá concentración ilícita horizontal. Gracias. Primero que nada, mi nombre es Bruno Macías, soy parte del equipo economista. Para acreditar la existencia de una práctica monopólica absoluta, primero tenemos que definir lo que es un mercado relevante, el cual se reduce única y exclusivamente a lo que es la ruta Ciudad Central Houston. ¿Por qué? Porque este es un servicio no sustituible. Es decir, por ejemplificarlo, una persona, un consumidor que necesite ir definitivamente a la ciudad de Houston, no puede tomar un vuelo con destino a la ciudad de Nueva York porque no satisface sus necesidades. Asimismo, este mercado, el cual, previo al código compartido, en el cual se basa la denuncia, estaba dividido en tres competidores. Eran Novajet, Aerojet y Federal. Sin embargo, posterior a este código compartido, Aerojet y Federal se convierten en una sola unidad, dejando a dos competidores. Y en este código compartido, la comercialización se realiza por ambas partes, por ambas aerolíneas, pero la operación únicamente se lleva a cabo por Federal. Este acuerdo representa un poder sustancial de mercado por la capacidad de la restricción de oferta y un aumento en los precios, lo que podemos ver en la gráfica de tarifas, la cual en la línea roja, a partir de la línea roja, es el 2022, el establecimiento del código compartido, pues Aerojack deja de asumir la operatividad, pero podemos ver que los precios aumentan en un 9.3% a comparación del periodo previo al establecimiento de este código.
Bueno, en este caso, para retomar, bueno, soy Bernardo, igual de la parte del área económica. Para retomar un poquito lo que mi compañero está retomando, vamos a analizar las participaciones del mercado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros analizamos estas participaciones en el año 2021, 2022, 2023. ¿Qué pasa en esto? En el año 2021, el mercado se divide, digamos, proporcionalmente entre las tres empresas que están en el mercado compitiendo. En el año 2022, si se dan cuenta, Aerojack tiene cierto porcentaje menor a 10% del mercado. ¿Por qué? Porque al final el código compartido se firma a partir del 22 de enero. Entonces quiere decir que todavía antes del 22 de enero tenía participación, digamos, directa e individual Aerojack. Pero posteriormente, en 2023, que es cuando ya se está aplicando el código compartido, bueno, la oferta del mercado se reestructura completamente, es decir, únicamente existen dos competidores, los cuales son la colusión, que es el código compartido entre Sideral y Aerojack, y digamos, la competencia que es Novayet. Nosotros, en este caso específico, nosotros vemos a simple vista que quien tiene mayor porcentaje de participación en el mercado es Novayet. Sin embargo, aquí por la configuración y por teoría económica, nosotros identificamos que realmente quien tiene la capacidad de poder fijar los precios es el acuerdo compartido, ya que, digamos, Novayet, al aumentar su oferta en el mercado, no puede, digamos, poder absorber toda la demanda del mismo y por ende al final, el acuerdo colusorio pues tiene la capacidad de poder fijar estos precios. Por ende, Novayet funciona o funge como seguidor, es decir, en la cantidad. Eh, sí, bueno, siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a los slots, vamos a hablar del tema de la concentración. El tema de la concentración nosotros la medimos a través del índice de Herfindahl, justamente con la métrica de slots. Nosotros, anterior al código compartido, verificamos que justamente esta concentración es de aproximadamente 3.400. Posterior al código compartido es de casi 4.200. Es decir, el mercado antes del código compartido ya existía una alta concentración. Posterior al código compartido se convierte en una concentración, bueno, una extrema concentración. Queremos, no, la anterior. Queremos retomar brevemente por qué escogimos hacer el índice de Herfindahl con los slots, ya que sin los slots las aerolíneas no pueden tener servicio, ya que es un insumo limitado y podemos determinar la capacidad operativa de las aerolíneas utilizando los slots. Viendo las gráficas que tenemos ahí, podemos ver el porcentaje de participación de los slots en Ciudad Central. Tomando de referencia lo que explicó mi compañero con respecto a cómo se configura el mercado con el acuerdo compartido en Novayet y cómo Novayet no es capaz de cubrir con toda la demanda del mercado, podemos observar cómo Novayet, a pesar de tener mayor participación en el mercado de la ruta de Houston y de mantener las mismas rutas que operaba en Ciudad Central, tiene una disminución en la cantidad de slots que maneja en este aeropuerto. Mientras que podemos ver cómo el porcentaje de participación de rutas de Sideral acuerda con el aumento de participación de rutas. Aerojack, a pesar de que disminuye su porcentaje de participación de rutas, tiene más slots en el aeropuerto de Ciudad Central. Si bien este aeropuerto tiene más rutas, aparte de la ruta que estamos analizando, que es la de Houston, es relevante para el mercado que estamos analizando, ya que Aerojack, al acaparar los slots de este aeropuerto, es una manera de elevar las barreras de entrada de manera intencional para seguir ejerciendo control de mercado. En nuestro caso, para que pueda seguir teniendo el poder de fijar los precios en la ruta Ciudad Central Houston. En esta tabla en la que comparamos frecuencias con pasajeros, sacamos el promedio de la ruta de Houston previo y posterior al acuerdo compartido. En la diferencia de las frecuencias vemos una disminución pequeña, lo que quiere decir que mantuvo el número de vuelos similares del 2020 a 2024. Sin embargo, podemos observar cómo el número de pasajeros del periodo previo al acuerdo al posterior notamos una gran diferencia. ¿Qué se puede inferir de esto? Que a pesar de que la cantidad de pasajeros del mercado aumentó, los vuelos no aumentaron. Por lo tanto, se puede decir que los consumidores se ven reducidos en horarios o en disponibilidad de vuelos del mercado. Y a pesar de que en el acuerdo compartido no vemos un aumento de frecuencias, debemos de añadir que el código compartido únicamente hace que los consumidores solo tengan dos opciones para viajar a Houston cuando anteriormente tenían tres. Con estos datos podemos evidenciar que efectivamente el consumidor no solo se vio dañado por el aumento de precios, sino que además se ve imposibilitado a tener una verdadera capacidad de elección en el mercado, así dañando al consumidor. No, las gráficas ya no lo sé. ¿Ya no? Sí, sí. Entonces,
Bien, retomando el argumento de mi colega, me gustaría seguir hablando sobre el daño hacia el consumidor, ya que como bien lo mencionamos en nuestro alegato de apertura, va a ser un eslabón crucial para el análisis de este. Primero que nada, también quisiera enfatizar que al haber justo una disminución en la cantidad de vuelos o horarios que son ofertados hacia este, genera una menor oferta para el consumidor, menos alternativas de elección y una apariencia de competencia disfrazada de un acuerdo compartido. Un efecto distributivo de la riqueza y una operación de una misma ruta únicamente operada por una de las dos aerolíneas. Esto demuestra que se está excluyendo a los consumidores de influir en las decisiones del mercado, lo que genera un costo social. ¿Qué quiere decir? Hay una apropiación excesiva al consumidor por parte de los productores. El problema es que en la tasa de precios y en la alza de estos, no es que se generen más utilidades para las aerolíneas, sino que lo extraen del mismo consumidor. Cuando ambas aerolíneas anuncian su acuerdo de código compartido y lanzan el comunicado de prensa abierto públicamente, anuncian que sus programas de viajero frecuente serán aceptados por ambas aerolíneas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que se van a respetar los beneficios de los viajeros frecuentes en estas. Si bien al inicio podemos considerar esto como un beneficio, a la larga podemos ver que justo esto no compensa la reducción en horarios y vuelos ofertados, y que incluso incentiva al consumidor a seguir consumiendo dentro del acuerdo compartido. Fundamentado en el artículo 62 de la Ley de Competencia de Yajalón, podemos observar que hay un sistema conjunto de beneficios, pero que ambas aerolíneas necesariamente deben de tener una misma sólida base de datos. Es decir, yo como consumidor compro un vuelo en Aerojet, automáticamente mis datos los tiene Sidereal. Y bueno, para concluir con esto, honorable comisión, a lo largo de esta intervención hemos demostrado con evidencia jurídica, económica, que el acuerdo celebrado justo entre estas dos aerolíneas constituye una práctica monopólica absoluta y una concentración ilícita horizontal. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Yajalón y su artículo primero, se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos dentro de esta Constitución y los tratados internacionales que reconozca esta misma república, enfatizando que el ejercicio y goce de estos no podrán ser restringidos y que las autoridades competentes, como en el caso de nosotros, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base en su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como autoridad de competencia, es indispensable que ante cualquier vulneración de estos derechos y la existencia de una interconexión entre los derechos del consumidor, se debe garantizar la existencia de mecanismos, procedimientos para la obtención de una respuesta a la denuncia en tiempo, modo y condiciones de acceso para que no desnaturalicen la protección de estos mismos. Hacemos un llamado para que esta comisión examine la imposición de sanciones ejemplares en beneficio del consumidor de este servicio y de los próximos, la economía nacional y la no tolerancia a ninguna vulneración hacia los derechos del consumidor y de un rango como lo son los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, autoridad. Vamos a poner la presentación del agente económico para que den inicio a sus 15 minutos. Les presto el clic. Ay, gracias. Gracias. Vamos a iniciar con la intervención del agente económico. Agente económico, inicien sus 15 minutos. Antes de empezar, podríamos presentarnos. Sí, claro. Buen día, mi nombre es Regina Bárcenas y soy de Derecho. Buenos días, yo soy Santiago Escobar y soy de Derecho y Economía. Hola, buenos días, soy Berenice Calderón y estudio Economía y Derecho. Buenos días, yo soy Isabel y también estudio Economía y Derecho. Buenos días, mi nombre es María Paula y estudio Economía. Iniciamos. Gracias. Estimados miembros del jurado, buen día. El día de hoy, mis compañeros Santiago, Berenice, Isabel, Paula y yo, Regina, comparecemos ante ustedes para formular por qué las imputaciones múltiples de la autoridad investigadora no cuentan con sustento jurídico, no encuentran respaldo en los hechos operativos y tampoco en la realidad económica del mercado aéreo de Yajalón. De hecho, la intención de la autoridad investigadora de atribuir a mis representadas múltiples conductas al mismo tiempo, sin definir cuál es la figura concreta que pretenden seguir, vulnera de manera directa el principio de tipicidad que rige el derecho administrativo sancionador. Al imputar múltiples conductas, la autoridad deja de cumplir su obligación de formular una imputación única, precisa y plenamente identificable, indispensable para que la gente conozca exactamente qué hecho se le atribuye y bajo qué tipo jurídico se le pretende imputar. Ahora,
Respecto de la doble imputación de práctica monopólica absoluta y concentración ilícita, la imputación simultánea de estas dos es jurídicamente insostenible, pues cada figura exige elementos que se excluyen entre sí. Una práctica absoluta requiere que los agentes económicos sean competidores, mientras que la concentración, conforme a la ley de competencia económica de Yajalón, implica que los agentes dejen de actuar de manera independiente para conformar un solo agente económico. Al imputar ambas figuras, la autoridad ignora que la concentración presupone la desaparición de la competencia entre las partes, mientras que la práctica absoluta exige precisamente que dicha competencia exista. Sostener ambas imputaciones simultáneas implica afirmar condiciones fácticas y jurídicas contradictorias, vulnerando la coherencia mínima que exige la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Para mayor claridad, empezaré presentando los hechos. En enero de 2022, Aeroyac y Sidereal celebraron un acuerdo de código compartido con un objetivo específico y acotado en la ruta Ciudad Central-Houston. En febrero de 2022, dado del resultado de eficiencias operativas derivadas del código compartido, Aeroyac anunció la apertura de la ruta Ciudad Central-Nueva York, expandiendo la oferta internacional del país. Finalmente, el 18 de septiembre de 2024, Pedro Martínez Sánchez presentó una denuncia basada exclusivamente en su percepción de que los precios parecían haber aumentado. Es imprescindible destacar que la investigación que hoy nos convoca está viciada desde su origen. Lo anterior, dado que el acuerdo de inicio de la investigación emitido por la Comisión de Competencia Económica de Yajalón el 3 de octubre de 2024 carece de causa objetiva, exigencia expresa del artículo 71 de la Ley Federal de Competencia Económica de México, supletoria al caso que nos atiende. Toda vez que se limitó a sostener la investigación por el enunciado posibles prácticas monopólicas, más no una concentración ilícita o unas posibles prácticas absolutas restrictivas. Si bien existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que no debe señalarse de manera exhaustiva la conducta, la Comisión en ningún momento identificó un indicio que justificara la apertura por las posibles existencias de múltiples imputaciones. Lo anterior colocó a nuestras representadas en un estado de indefensión, ya que impidió conocer de manera concreta los hechos que debían controvertir y qué conducta se les atribuía. A continuación, cedo la palabra a Santiago, quien explicará la correcta definición del mercado relevante. Muchas gracias, Regina. Para empezar, el mercado relevante de la autoridad está definido de manera incorrecta, ya que no sigue ni el precedente ni la teoría económica. El mercado relevante debe delimitarse en sus dimensiones objetiva, que sería el producto, geográfica y temporal. El mercado adecuado es el siguiente. Primero, el mercado de producto. Se limita al servicio de transporte aéreo regular de pasajeros en la ruta de Ciudad Central a Houston. Bajo el enfoque de origen y destino. Este criterio reconoce que un pasajero lo que necesita hacer es viajar a Houston y no considera sustituto viajar a cualquier otro destino, por lo que no existe intercambiabilidad entre pares de ciudades distintas. Segunda, el mercado geográfico comprende exclusivamente los aeropuertos de Ciudad Central y Houston, ya que el usuario solo está dispuesto a desplazarse a estas terminales para satisfacer su viaje en este par de ciudades. Tercero, el mercado temporal corresponde al periodo continuo en el que la oferta y la demanda del servicio se mantienen estables, considerando la estacionalidad propia del transporte aéreo. Por ello, la definición correcta del mercado relevante sería la provisión de transporte aéreo regular de pasajeros en la ruta en pares de Ciudad Central a Houston, definida bajo el enfoque de origen y destino. Este es el mercado relevante que debe emplearse para el cálculo de los umbrales de notificación de una concentración. Además, dicho esto, es indispensable aclarar que el análisis para la evaluación de efectos competitivos o anticompetitivos requiere incorporar necesariamente la dinámica de competencia entre redes que operan Aeroyac y Sidereal, nuestras representadas, y no puede quedarse solamente en el enfoque de punto a punto, ya que Aeroyac y Sidereal operan entre redes de rutas interconectadas bajo un modelo de hub and spoke, en las que la ruta de Ciudad Central Houston funciona como un hub, pues un tramo de conexión esencial de itinerarios más amplios de los pasajeros. De hecho, esta ruta movió entre 628.500 y 774.964 pasajeros, sin contar todo el flujo de conexión que representan pues, la red doméstica y la red internacional, donde reconoce... Este es el mismo estándar de análisis que utilizó la Comisión Europea en el precedente de Air France, KLM y Delta, donde se reconoce que aunque el enfoque de origen y destino es el punto de partida, para analizar los efectos pro-competitivos o no competitivos, debe considerarse la competencia completa de red. Gracias, Santiago. Ahora bien,
Para mostrar que el acuerdo del código compartido no era notificable, es necesario remitirse al precedente emitido por la extinta COFESE, la CNT 050-2015, la cual aborda la concentración de Aeroméxico Delta. En este precedente, la Comisión reconoció que los acuerdos de código compartido pueden analizarse como una concentración, porque permiten que una aerolínea comercializadora venda bajo su propio código compartido los asientos de un vuelo operado por otro. En ese esquema, el contrato de transporte se celebra exclusivamente entre la comercializadora y el pasajero, lo que amplía la cobertura de red y genera beneficios operativos y comerciales para ambas partes. Sin embargo, que un acuerdo pueda calificarse como concentración plenamente lícito no significa que automáticamente deba notificarse. Una concentración no autoriza automáticamente que deba notificarse. Su obligatoriedad, en términos del artículo 75 de la Ley de Competencia de Yajalón, versan que el valor de la operación, o en su defecto, que el valor de las ventas o activos totales del agente económico que es parte correspondiente a un año previo a la concentración, supere el umbral establecido. En el presente caso, dado que el acuerdo no implicó transferencia de activos, ni pago alguno por su celebración, el parámetro aplicable es el monto total de las ventas generadas por parte de las aerolíneas en la ruta Ciudad Central Houston en 2021. Por su parte, Aeroyak registró ventas de 67.366.079 viajadores, mientras que Cinereal reportó un total de ventas de 66.936.734 viajadores. Montos claramente inferiores al umbral establecido en la ley, los cuales son de 110.000 millones de viajadores. Por tanto, aun considerando que el código compartido configura una concentración conforme al artículo 35 de la ley, este no estaba sujeto a la obligación de notificar. Adicionalmente, por favor, el artículo 74 de la Ley de Competencia de Jalón establece que solo pueden investigarse las concentraciones no notificables dentro del año siguiente a su realización. El acuerdo comenzó a operar en marzo de 2022. Sin embargo, la autoridad investigadora inició su procedimiento más de 9 meses después del vencimiento del plazo, el cual habría sido en marzo de 2023. Para ese momento, la comisión carecía de facultades para iniciar cualquier tipo de investigación. Habiendo acreditado la innecesariedad de la notificación, toda vez que el acuerdo del código compartido no era notificable y la investigación se inició fuera del plazo legal, corresponde ahora analizar por qué el acuerdo no constituye una concentración ilícita. Bien, gracias, Bere. Bajo la premisa del mercado relevante que ya se definió, corresponde ahora explicar por qué el código compartido no constituye una concentración ilícita conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Primero, es importante destacar que el acuerdo no eliminó competencia efectiva, ni tuvo por objeto, ni por efecto, desplazar indebidamente a competidores. Antes del acuerdo, el mercado relevante era atendido por 3 operadores. Tras la salida operativa de Aeroyak, Sideral y Novayet continúan operando la ruta, mientras que las 3 aerolíneas continúan comercializando el servicio. Sí, por favor. El incremento del IHH posterior al acuerdo refleja únicamente la modificación en la cantidad de operadores, pero no una disminución de la presión competitiva atribuible al código compartido, ya que tanto Sideral como Aeroyak siguen compitiendo en la comercialización de boletos y de manera independiente responden de los riesgos de los pasajeros. Además, se resuelve el problema de la subocupación transportando más pasajeros por vuelo, como se puede ver en la gráfica. Ahora sí, siguiente slide, por favor. Aquello se ve reflejado en las tarifas, que se mantuvieron estables, como se demuestra en la gráfica, y se demostrará más a fondo con una prueba de promedio. Sí, ¿ves? De igual manera, la demanda aumentó después del código compartido, como se puede ver en la gráfica. En segundo lugar, tampoco existen barreras de entrada que permiten caracterizar el acuerdo como una concentración anticompetitiva. Desde el derecho comparado, la extinta COFESE en el presente Aeroméxico Delta identifica los slots como el insumo esencial más delicado. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario a lo que se observó en el caso analizado por las especies. El Aeropuerto Internacional de Ciudad Central, de acuerdo a los datos, tiene una baja saturación y cada ruta representa apenas el 0.26% de todos los slots disponibles. Esto demuestra que el acceso a la infraestructura aeroportuaria se mantiene abierto, consistente con que el mercado es altamente contestable. Por último, la eliminación del vuelo permitió que Aeroyak reasignara su slot a la apertura de una ruta nueva con demanda más alta, que es Ciudad Central de Nueva York, misma que previamente solo volaba en el Novayet, que es un principal competidor.
Ok, retomando un poco lo que comentaba mi compañera Berenice, en este punto consideramos esencial atender la naturaleza del propio código compartido. Esta es una pieza fundamental en el análisis jurídico. Entonces, continuando con lo que había resuelto en su momento la COFESE, en el expediente CNT 050-2015, el código compartido es el segundo nivel más bajo de integración entre aerolíneas. Esto significa que las aerolíneas no operan como una sola, no fusionan operaciones ni toman decisiones conjuntas. Es simplemente un esquema donde una aerolínea está comercializando un vuelo que otro está operando. Entonces, esto es una práctica muy común en la industria, expresamente permitida por las concesiones y los permisos del MINFRA. La propia COFETE en su momento, mediante un análisis de rutas, identificó que los acuerdos amplían la cobertura, ganan eficiencias operativas y comerciales y no crean riesgos competitivos por sí mismos. Entonces, con esto queda claro que el esquema es legal, de bajo nivel de integración y compatible con un mercado competitivo. Y ahora en las siguientes slides vamos a ver justamente cómo este acuerdo fortaleció la dinámica competitiva. Lo primero que quiero destacar es que las participaciones de la ruta Ciudad Central Houston no permiten concluir que en alguna aerolínea pueda fijar precios o restringir la oferta por sí sola. Esto se debe a que Nueva Jet es el principal competidor con 55.95% de participación, y eso genera una presión competitiva muy fuerte sobre el código compartido. Además, en el mercado aéreo los pasajeros son price takers. Siempre eligen el vuelo más barato, independientemente de quién lo esté ofreciendo. Por eso, si se intentara subir las tarifas, los pasajeros se moverían inmediatamente a Nueva York, que además no tiene incentivos de subir su precio porque perdería esa ventaja en la participación. Cuando pasamos a la siguiente lámina, donde analizamos la red como tal, vemos exactamente la misma lógica competitiva, en la ruta del código compartido y en el hub que se identificó que es Ciudad Central. Las participaciones indican que ninguna aerolínea tiene la escala suficiente para influir unilateralmente en el mercado, incluso con la entrada de Sidereal al mercado nacional. La estructura sigue siendo balanceada y la presión competitiva persiste en todos los sentidos. Por otro lado, en la siguiente slide podemos observar que después de revisar la estructura del mercado y la red, es importante ver quiénes utilizan estas tarifas. Y aquí el resultado es totalmente consistente con lo que se acaba de decir. En la ruta analizada, el cambio en el comportamiento de las tarifas y el cambio en el comportamiento de los costos variables es muy parecido. Cuando calculamos las correlaciones, encontramos que más del 97% de todas las variaciones de las tarifas se explica por las fluctuaciones que estaban pasando en los costos, no por algún intento de ejercer poder de mercado. Además, cuando analizamos en la red completa, vemos que todas las aerolíneas, sin excepción, ajustan sus precios conforme a sus costos variables. Y si al graficarla, ven la línea de tendencia, se observa que es prácticamente horizontal. Eso confirma que las tarifas no muestran incrementos anormales ni movimientos coordinados, sino que al contrario, responden a las condiciones básicas del mercado. Entonces, en conjunto, tanto la estructura del mercado como la evolución de precios apuntan al mismo resultado. Estamos en un mercado competitivo sin poder de mercado. Gracias. Estimados integrantes del Pleno, por lo analizado y expuesto con anterioridad, la defensa de los agentes económicos solicita al Pleno declarar infundada la imputación de la autoridad investigadora de que el acuerdo de código compartido configura una concentración ilícita y una práctica monopólica restrictiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Autoridad, tiene 5 minutos para su réplica. Iniciamos ahora. Entonces, con respecto al... Perdón, antes de empezar nuestro tiempo, ¿podemos cambiar nuestras gráficas? Sí, ¿su presentación? Sí. Sí, claro. Bueno, comienza su tiempo, autoridad. Gracias. Solamente para retomar la parte del establecimiento del mercado relevante, es prácticamente el mismo, la ruta Ciudad Central, Houston, únicamente, en el que el acuerdo compartido de Sideral y Aeroyak jurídicamente no es una misma entidad, sin embargo, económicamente se comportan como un. Ok, bueno, ustedes dicen mención a diferentes disposiciones. Bueno, primero que nada, sí es una práctica monopólica absoluta porque Sideral y Aeroyak son competidores directos del mercado relevante. El mercado relevante, como ustedes lo mencionaron, es básicamente nuestra ruta con origen y con fin, bueno, con destino más bien. Entonces, en esta ruta, en este mercado relevante, Aeroyak y Sideral, que son las que llegan al acuerdo compartido, son competidores directos. Al momento de llegar a este acuerdo compartido, dejan de serlo y fungen como una sola unidad económica. Al momento de fungir como una sola unidad económica, como nosotros lo vimos acá en estas gráficas,
nosotros vemos que la participación realmente sí hace una reconfiguración de toda la oferta del mercado. O sea, al generar una nueva reconfiguración de la oferta, estamos hablando que sí podemos analizar digamos, los números o los datos que nos proporcionan en la base de datos para nosotros determinar si realmente hay una configuración de prácticas monopólicas o no. En este caso, el mercado antes del código compartido tenía una competencia efectiva, no competencia perfecta, pero sí competencia efectiva. Posterior al código compartido se convierte en un duopolio. En el momento de ser un duopolio o un oligopolio, en este caso, como les mencioné anteriormente, se genera un agente económico como fijador de precios y un seguidor. En este caso, el seguidor va a fijar las cantidades. Por eso es que a primera vista tiene mayor, digamos, presencia en pasajeros Novajet. Si bien el agente económico argumenta que los pasajeros aumentaron y con eso se puede comprobar que el mercado está sano, por decirlo de alguna manera, las frecuencias, es decir, la cantidad de vuelos no aumentó. Si el código compartido busca eficiencia, en realidad, al no aumentar los vuelos proporcionalmente al aumento de pasajeros, quiere decir que los consumidores no tienen ni más horarios ni hay alguna mejora en el servicio. Y lo contrario, al no abrir más horarios, llenan más cada vuelo que sale. Y al llenar más cada vuelo que sale, están ustedes reduciendo sus costos y al mismo tiempo aumentando el precio de sus vuelos. Bueno, para terminar, en esta gráfica de utilidad, nosotros identificamos que Sideral en el primer año antes del código compartido está operando en el mercado con pérdidas. ¿Qué quiere decir? Es un incentivo para generar el código compartido. Pero sin embargo, derivado de este código compartido, si se dan cuenta, Intercity opera al principio del código, antes del código compartido, con ganancias, pero después del código compartido lo desplaza y empieza a operar con pérdidas. Entonces, por eso también se configura una práctica, bueno, un monopolio y prácticas monopólicas. Asimismo, me gustaría complementar uno de los últimos comentarios que la defensa realizó. En efecto, los consumidores son price takers. Aceptan, obviamente, el precio más bajo del mercado. Sin embargo, Novajet, dada su tecnología, hay un punto en el que no puede abastecer toda la demanda. Por ello, los consumidores sí o sí deben de tomar la aerolínea propuesta por el código compartido, independientemente del incremento en el precio. Es la única opción restante que pueden tomar, y dado que los consumidores deben, por sus respectivas necesidades, tomar dicha ruta, deben de aceptarlo. Igualmente, el principio de tipicidad en este caso no puede ser utilizado, ya que la conducta sí coincide exactamente con la descripción dada en la Ley de Competencia Económica y Jalón, previamente citada en el alegato de apertura, puntos que coinciden con las pruebas dadas por la autoridad. Igualmente, el artículo 74 tampoco puede ser utilizado, ya que la investigación ya se realizó. Y en el artículo 75 dice que no se puede realizar una investigación a una concentración que no requiera ser notificada. El simple hecho de que la investigación ya se haya realizado significa que la concentración sí debía de ser notificada según el artículo 75 y 74, respectivamente. Muchas gracias, autoridad. Agente económico, ¿va a proyectar algo o necesita algún material? Sí. Sí. Ahora bien, Un la momento autoridad. para llegar al cronómetro. Ok. Ahora Listo, bien, inician tus 5 minutos. para identificar los efectos procompetitivos que la autoridad tajantemente ha dicho que no existen en la ruta Ciudad Central a Houston, se estimó un modelo econométrico que analiza la evolución de las tarifas en función del número de pasajeros transportados, generando una regresión que se presenta en el siguiente gráfico. Este ejercicio permite proyectar cuál habría sido la trayectoria esperada de las tarifas si el acuerdo no se hubiera celebrado, controlado por la tendencia histórica de la demanda, es decir, por los pasajeros. Como la autoridad en múltiples ocasiones ha mencionado que ha aumentado, los pasajeros transportados en la ruta ha aumentado a partir del código compartido. Al comparar esta proyección contrafactual con los precios efectivamente observados, se obtiene una estimación robusta de los efectos del acuerdo sobre los niveles tarifarios. Los resultados muestran que bajo condiciones del mercado previas al acuerdo, la tarifa
en la ruta de Ciudad Central Houston habría sido en promedio 2.57 yajalones más alta para el volumen de pasajeros transportados durante la vigencia del código compartido. Esto evidencia una eficiencia en precios atribuible al acuerdo, consistente con una reducción de costos derivada de la integración parcial en redes en la ruta. Asimismo, al analizar la tendencia de pasajeros transportados, se identificó una ganancia adicional de eficiencia. El código compartido permitió atender un mayor número de usuarios respecto al que se pudo haber atendido en un escenario sin colaboración, satisfaciendo la demanda con mayor capacidad y aumentando la conectividad disponible para los consumidores. Por último, estas eficiencias se reflejan directamente en el excedente del consumidor. El código compartido representó un ahorro de 1.376.782.61 yajalones en el periodo de 2022 a 2024. Y para 2025 las proyecciones estiman que el ahorro se verá reflejado en el excedente del consumidor por un monto de 12.396.987.10 yajalones. Cedo la palabra a mi compañera. Muy bien, muchas gracias. Acotando y contestando a la autoridad sobre el mercado relevante, al mencionar que la definición de mercado relevante es correcta por la que nosotros brindamos, se acepta y da por hecho que nuestro análisis es correcto, al considerar únicamente las ventas de Ciudad Central Houston para determinar si esta debería ser notificada o no. Por lo tanto, al no superar umbrales, no debió haber sido notificada y no cabe dentro de la definición de concentración ilícita. Ahora bien, hablo también de la estrategia operativa y cómo el acuerdo no representa por sí, y cómo el acuerdo está acotado meramente a una estrategia operativa. Es decir, el código compartido no puede ni debe ser interpretado como con un objeto alterno a su eficiencia operativa, a reducir los costos y a dar beneficio al consumidor. El propósito es estrictamente operativo, atender a su ocupación del vuelo non-stop de Aerojet en la ciudad Houston, Ciudad Central. Bueno, retomando nuevamente la imposibilidad de una doble imputación por una concentración ilícita y una práctica monopólica restrictiva, la autoridad investigadora continúa ignorando que la supuesta conducta anticompetitiva es posible. Sin embargo, continúan ignorando que los elementos de ambas prácticas son excluyentes entre sí. Una práctica monopólica absoluta no necesita la definición tampoco de un mercado relevante. Y de hecho, el decir que somos una concentración también alude a que están actuando como un competidor, actúan como un solo agente económico, más no como competidores. Por lo tanto, estas dos imputaciones resultan mutuamente excluyentes. Ahora, respecto del principio de tipicidad, también se busca volver a recalcar que la autoridad investigadora tiene que formular una imputación única, precisa y plenamente identificable. Al hacerlo con múltiples imputaciones, deja nuevamente a mis representadas en un estado de indefensión. Por lo tanto, de encuadrar la práctica o supuesta práctica anticompetitiva, debería adentrarse en una sola, pues por el principio de tipicidad es una o es otra. Muchas gracias. Muchas gracias, agente. Autoridad tiene 5 minutos para presentar sus conclusiones. Comenzamos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, antes de llegar a las conclusiones finales de estos alegatos, vamos nada más a hacer mención respecto a una declaración que dio respecto a los mercados relevantes. Usted menciona que sí, efectivamente, hablar de mercados relevantes configura una práctica monopólica relativa. Sin embargo, la ley de competencia no prohíbe, pero tampoco obliga a un tema de mercado, o bueno, mencionar un tema de mercado relevante para un tema de prácticas monopólicas absolutas, por lo cual nosotros podemos ocupar el tema del mercado relevante para poder determinar o delimitar, digamos, el análisis de este caso específico de la ruta Ciudad Central Houston. Bueno, honorable comisión, también nos gustaría hacer mención que esta autoridad únicamente hizo mención exclusivamente de la reconfiguración de la oferta y no la demanda del mercado. En cuanto a las evidencias pues, que se presentaron en esta intervención, igual nos gustaría referirnos nuevamente al comunicado de prensa que lanzaron públicamente, que es un documento que se ha pasado por alto en esta investigación por parte justo de la defensa. Sin embargo, quisiéramos hacer mención de esto, que como bien se ha mencionado en nuestras intervenciones,
ambas aerolíneas comercializan los vuelos, pero únicamente Sideral las opera, nos da hincapié a decir que justamente a la compra de pues estos vuelos, pues al final se hace una operación conjunta y pues vamos. Bueno, finalmente, para dar el tema también de la concentración, si bien debe ser una concentración ilícita, perdón, que no fue notificada, perdón. En este caso la concentración es ilícita porque no se deriva de una adquisición formal, sí, pero se deriva de un acuerdo en la que los hechos generan mismos efectos que una fusión. En este caso, General queda como único operador de la ruta. Es decir, tras el código compartido, con la firma de código compartido, pese a que existe Aerojack todavía como agente económico, funge como uno solo. Justo Aerojack deja de ofrecer su propia capacidad y ambas comercializan con el mismo código. Comparten inventarios e información estratégica y actúan en total coordinación comercial. Esta integración operativa constituye una concentración de facto, prohibida en el artículo 32 de la Ley de Competencia Económica. Esto cuando reduce, daña o impide competencia, algo que aquí queda aprobado por el incremento en precios que ya mencionamos, que en este caso son las tarifas, la caída de frecuencias, la reducción de elasticidad y la desaparición de rivalidad. Queremos concluir que al final el más afectado es el consumidor, ya que el consumidor no solo se quedó sin elecciones reales, ya que antes tenía 3 elecciones, ahora tiene 2 elecciones, y el único criterio que él tiene para elegir con qué aerolínea irse es el precio. Y una de ellas está fijando el precio al subir sus tarifas. Es decir, el que más afectado se ve es el consumidor, ya que este excedente del aumento de precios, al final de cuentas, solo beneficia únicamente a los agentes económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Agente económico tiene 5 minutos para presentar sus conclusiones. Comenzamos. Pues, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, la definición de esto en un mercado relevante cumple con la metodología y es pues, el mercado correcto, como así lo ha aceptado ampliamente la autoridad, la ruta Ciudad Central, Houston. Además, la imputación hecha por la autoridad de fijación de precios no solo es jurídicamente incorrecta, sino que es económicamente insostenible también. Esto debido a que el único espacio donde en teoría podría actualizarse esta práctica, pues es la ruta específica, donde Aerojack y Sidereal operan bajo el acuerdo de código compartido, pues es el único ámbito en el que podrían actuar conjuntamente. Sin embargo, incluso en esta ruta no existe posición dominante, que es un requisito indispensable del artículo 63 de la Ley de Competencia Económica y Jalón. Y antes del acuerdo, ninguna de las aerolíneas ostentaba esa posición dominante y, de hecho, quien tiene y sigue teniendo esa posición, o la presencia más fuerte de la participación, es el competidor Novajet, que permanece como el operador, pues con la presencia más fuerte. Es imposible afirmar que Aerojack y Sidereal adquirieron o pueden ejercer este poder de mercado y menos que podrían actualizar alguno de estos supuestos. Incluso si intentaran coordinar algún comportamiento, no sería seguido por los competidores, porque Novajet mantiene una posición competitiva. Por último, la propia naturaleza del mercado aéreo, los pasajeros, al ser tomadores de precios, migrarían hacia la aerolínea con las tarifas más bajas. Esto refuerza la imposibilidad de cualquier ejercicio de poder unilateral o coordinado por parte de Aerojack y Sidereal. Ahora bien, como se ha determinado nuestra defensa, es cierto, el código compartido es una concentración, pero este es completamente ilícito, no notificable, y al no ser notificable y transcurrir más de un año dentro del plazo legal, nunca debió haberse iniciado y no debió haberse iniciado conforme a la Ley de Competencia Económica y Jalón dicha investigación. Ahora, se alega que no siguen compitiendo entre sí. Sin embargo, como se ha establecido, el objeto del código compartido es meramente operativo. Sobre esta base, resulta indispensable destacar que Aerojack y Sidereal siguen ejerciendo presión competitiva entre sí, incluso dentro de esta ruta, objeto de colaboración en el código, pues Aerojack y Sidereal siguen compitiendo en la comercialización y asumiendo riesgos de manera independiente. Además, mantienen redes de ruta aisladas en los mercados internacionales como nacionales, estructuras tarifas propias que corresponden a los costos variables y estrategias comerciales independientes. En virtud de que la autoridad investigadora no acreditó, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de nuestras representadas en la comisión de ninguna de las conductas imputadas, su determinación vulnera directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que exige que quien acusa satisfaga plenamente la carga de la prueba y demuestre de manera clara, completa y concluyente todos los elementos inequívocamente de la sanción.
Del análisis íntegro del expediente no se desprenden elementos que satisfagan dicho estándar. Respecto de la tipicidad de las conductas atribuidas, ni se acreditan los supuestos fácticos o jurídicos necesarios para configurar una práctica monopólica o una concentración ilícita. La presunción de inocencia, en su doble dimensión, como estándar de prueba y regla de juicio, implica que cuando la autoridad no logra satisfacer la carga probatoria que la ley le impone, debe absolver al investigado. A ello, se suma que la imputación incurre en una violación directa al principio de tipicidad, al articular múltiples imputaciones sin delimitar con precisión el tipo jurídico aplicable. Adicionalmente, la autoridad pretende analizar una operación no notificable. Lo hace fuera del plazo legal en 1 año, con un retraso de 9 meses, y aparte de un mercado relevante definido incorrectamente, lo que invalida de origen su planteamiento. Tampoco acredita la existencia de ineficiencias o afectaciones competitivas, cuya demostración corresponde exclusivamente a la autoridad conforme a la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Frente a estas deficiencias insuperables, la resolución carece de sustento jurídico, viola las garantías esenciales del procedimiento sancionador y desconoce los principios de presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Por ende, no existe causa objetiva ni base legal que justifique una determinación sancionadora y debe acreditarse la improcedencia de las imputaciones y la absolución total de nuestras representadas. Muchas gracias. Muchas gracias, agentes, autoridad. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas por parte del jurado. ¿Vale? Tenemos unos 10, 15 minutitos, entonces no sé quién gusta comenzar. Felicidades a los dos equipos por sus presentaciones. Tengo 2 preguntas. Una es para María Luisa del equipo de la Autoridad de Competencia. Yo quisiera saber cuál es la postura de la autoridad en cuanto al tema de las barreras a la entrada, porque me parecería que determinar que la asociación del agente económico podría tener efectos anticompetitivos, necesitarías establecer con mucha claridad el tema de las barreras a la entrada. Ok. Y la pregunta para el agente económico va a Santiago. Me gustaría que por favor explicaras cómo hiciste el análisis contrafactual y a partir de tu análisis contrafactual tal vez encontrar el argumento de barreras a la entrada que esgrime la autoridad de competencia. Ok. ¿Creen que pueda volver a presentarme? Sí, claro. Solo como para saber, ¿es conveniente contestar primero a las preguntas aquí y después usted las hace? Sí, no, las mías van a ser distintas. Ok. En lo que sale la presentación. Para el agente económico, son 2 preguntas para ver cómo están entendiendo ustedes los hechos del caso. Berenice, ¿puedes explicar otra vez las fechas de cuándo inició la investigación? ¿Cuándo fue el acuerdo? ¿Cuándo inició la investigación? O sea, quiero entender el argumento de que empezaron tarde. Ok, claro. Luego, ¿Regina? Regina, no bajaba. Tú mencionaste que no era necesario definir un mercado relevante para identificar si había una práctica monopólica relativa. No, absoluta. Absoluta, pero una práctica monopólica absoluta. ¿Ok? Mi pregunta es, entonces, ¿cómo determinas si son competidores o no? ¿Ok? Y para la autoridad investigadora, el agente económico está argumentando, pues ustedes dicen, llenaron los vuelos, fueron más eficientes, eso debió de haber resultado en una baja de costos y de todas formas subieron los precios. ¿Ok? El agente económico está diciendo, hicimos un análisis contrafactual que analizó la tendencia de la subida de precios, ¿ok?
y llegamos nosotros a la conclusión que los precios hubieran sido 2%, 9%, 2.47 pesos. 2%, 3% más altos que sin el código. Entonces quiero entender cómo llegan ustedes a la conclusión de subieron los precios, ¿ah? y, y si tienen ustedes un análisis económico que rebata el contrafactual de la gente. Bueno, ¿comento? Ok. Bueno, con los slots quisimos comprobar que intencionalmente les conviene, bueno, que los agentes económicos intencionalmente buscan elevar las barreras de entrada del mercado para que ellos puedan seguir funcionando como un oligopolio. Pero ¿cómo podemos comprobar la intencionalidad de los agentes? Nosotros podemos ver el porcentaje de participación de rutas. Por ejemplo, podemos ver en el desideral que el desideral se comporta de la misma manera, el porcentaje de participación de ruta con el porcentaje de participación en slots, o sea que es proporcional a la cantidad de rutas que tienen. Sin embargo, en Aeroyacht podemos ver una baja muy significativa a partir del 2022 en su porcentaje de rutas. Sin embargo, su porcentaje de participación en slots sube. Si tiene menos porcentaje de participación en las rutas que tiene en Ciudad Central, ¿por qué tendría más slots? Entonces, una de las razones, al ver los slots como un insumo esencial para operar y que cualquier nuevo competidor necesita para poder operar, podemos explicar cómo así mantienen las barreras altas. Igual podemos ver en el índice de Helfin, no lo pusimos en la presentación, pero podemos ver que de por sí, ya antes del acuerdo compartido, ya era un mercado concentrado. Podemos ver que después es un mercado extremadamente concentrado. Se dispara automáticamente, comienza el código compartido. Entonces, de esta manera podemos comprobar que, pues, para cualquier nueva aerolínea que quiera entrar a la ruta Houston, primero tiene que resolver el tema de los slots, después de invertir mucho capital para pues, poder entrar a la ruta, y pues es casi imposible, dado a que pues la concentración de slots que tiene el mercado, solo tomando en cuenta el aeropuerto de Ciudad Central. Y me gustaría responder igual muy rápido, no sé si ahorita mis compañeros van a decir algo, sobre el aumento de precios. Si bien creo que dijeron que era un 2%, la tarifa subió un 9.6%. ¿Y el dato cuánto es? 27. Son 27.91. 27.91 ya jalones. La unidad monetaria. Ya jalones. Okay. Lo que quiere decir que sí se ve un aumento que en realidad no es proporcional al aumento de los costos. Igual se podría derivar el aumento de los precios por cualquier otro factor, pero debemos de recordar que en un mercado competitivo el aumento de los costos los tiene que absorber el agente, no el consumidor. Y se me fue algo. Ay, creo que eso es todo. Bueno, aquí también retomando un poquito el tema de las tarifas, que es decir, los precios, si nosotros nos damos cuenta en nuestra primera gráfica, si bien nosotros en el acuerdo compartido vemos y analizamos que en conjunto van a comercializar la ruta, pero solo la va a operar Sideral, ya analizando los datos numéricos, los datos que nos proporcionaron en el Excel, llega un punto que es en donde se empieza el código compartido, en donde Aeroyacht empieza a tener tarifas de cero, es decir, no empieza a cobrar el boleto. Y ahí también es donde menciona el código compartido, en donde ellos van a hacer su división, digamos, del acuerdo, que es 60-40. Entonces, por eso también es que nosotros tenemos como este análisis y los números que acaban de mencionar mis compañeros, el 9.6% y los 27 ya saben. Sí, de igual manera, lo último que quería mencionar es que estamos hablando sobre la tendencia de los costos. Si nosotros vemos la gráfica, no sé si se puede, me gustaría pedir al agente económico que nos diera una variación porcentual o cuánto cambió específicamente los costos, porque la tendencia en la gráfica en la que ustedes nos presentan realmente no es muy clara. Ok.
Antes de contestar, a mí no me gustaría agregar eh, en la siguiente parte de su intervención, sí, explica, o sea, no lo mencionaron en su exposición, por qué es una concentración, o sea, ustedes dicen es una concentración y es ilícita, da igual si es notificable o no. ¿Sí o no? Eso no lo mencionaron. Sí dijimos que no fue notificada. No fue Sí notificada. debió de ser Ok. notificada. Entonces nada más atiendan el argumento, el por qué no empezaron. Ellos dicen que ustedes empezaron tarde. Quiero que expliquen después por qué no, o sea, una vez que expliquen ellos, por qué sí lo empezaron a tiempo. La pregunta no sé, Comienzo con lo del módulo, pero si podemos poner nuestra presentación para que puedan ver la salida de máquina cuando las está bien. Pero básicamente, la metodología es obviamente siguiendo al mercado relevante, que es la ruta, ¿no? Y definida bajo el enfoque de pasajeros, origen y destino, que es la demanda. Aquí lo importante es, o sea, que todo el enfoque de todo nuestro análisis, desde las participaciones del mercado, desde nuestros modelos econométricos, todas nuestras gráficas, están basadas en la demanda, que son los pasajeros. Porque es un mercado que los pasajeros ven el precio y deciden. Entonces, empezando por ahí, se calcularon unas tarifas ponderadas mensuales en la ruta. Esto es pues simplemente la función de suma producto que de los pasajeros transportados con la tarifa promedio de la aerolínea de cada mes, dividida el número que nos da entre el total de pasajeros para que ya nos dé pues la tarifa ponderada del mes de la ruta. Para esto se pues, hace toda la serie de 2020 a 2022, que es previo al acuerdo de código compartido. Empieza a volar ya como código compartido a partir de marzo, que es cuando entra en vigor. Y después, pues se tiene que calcular una tendencia histórica de los pasajeros, que es solamente, pues literal, cómo se movieron históricamente los pasajeros y calcular, pues cuál hubiera sido la tendencia de los pasajeros bajo las condiciones del mercado actuales y se hacen las proyecciones de pasajeros. Y luego, utilizando los datos de esa tarifa ponderada con los pasajeros que se transportaron efectivamente entre 2020 y 2022, se calcula el modelo. Que, ¿tienes el punto? Sí. Uno más. Uno más. Ahí. Se calcula el modelo del contrafactual, donde, pues, con un 86% de significancia, que es pues, un valor estadístico pues, significativo para un modelo pues, de una variable, con un t-valor, un valor t de pues, más de 2 unidades, y además un p-valor pues, menor a 0.000002, algo así, era como 16 ceros antes, que significa que el coeficiente que estamos estimando sí es distinto a cero, y además que pues, es altamente significativo por la significancia del modelo. Nos da que hay una relación de cada que aumenta un pasajero, la tarifa aumentaba 0.00234 yajalones por cada pasajero. Por cada pasajero adicional iba subiendo la tarifa. Eso es antes del código compartido. Y siguiendo la misma metodología para los años de 2022 y 2024, que es cuando es la entrada en vigor, pues se calcula igual la tarifa ponderada, cuál es la proyección de pasajeros, y nos da que aquí la relación es inversa. La relación tarifa-pasajero, en vez de aumentar por cada pasajero adicional, va disminuyendo en menos 0.0056 unidades por cada pasajero adicional. Esto refleja o sea, que la ruta en sí es mucho más eficiente cuando es un código compartido, porque por cada pasajero que puede, o sea, por más demanda, puede bajar la tarifa. Y es lo que se ve precisamente cuando utilizamos el número de pasajeros transportados en el código compartido y los ponemos en la máquina del contrafactual, o sea, en la salida de máquina, pues ya nos da que bajo el número de pasajeros transportados, la tarifa hubiera sido mucho más alta, o bueno, 2.57 pesos en promedio, que, que si hubiera sido que si hubiera seguido la tendencia del código compartido. Entonces, eso es lo que nos da la eficiencia en el excedente del consumidor y se puede calcular pues ya la diferencia de tarifas multiplicada por los pasajeros y son los números que nos dan en la proyección, pues como se van separando, pues obviamente para 2025 crece de manera pues gigantesca lo que se podría ahorrar para el consumidor
porque el juego compartido pues, es sumamente eficiente, ¿no? Para la ruta. Publica las intenciones y la celebración del código compartido, pero no entra en operaciones hasta marzo del 2023. Entonces, Marzo, no, por eso, o sea, sí, perdón, no entra en operaciones hasta marzo del 2022. Por lo tanto, el plazo que establece la ley, que es de 1 año cuando son concentraciones no notificables, terminaría y precluiría en marzo de 2023. Ahora bien, la denuncia se hizo en septiembre de 2024, es decir, pues 1 año, meses más tarde, y el acuerdo de inicio de investigación se dictó en octubre de 2024. Ok. ¿Y la autoridad? Sí, sobre el debido proceso, la investigación se inicia en el momento en el que se hace una denuncia, no a partir de que el código entra en vigor. La denuncia se hace el 18 de septiembre y a partir de ahí, según el artículo 75, tiene 15 días hábiles para dar o no iniciar una investigación. En este caso se dio inicio a una investigación. ¿Por qué es importante mencionar que son 15 días hábiles? Justamente igual en el artículo 83, bueno, acá nos lo presentan como septiembre y no hacen énfasis en el 18 de septiembre, hasta el 3 de octubre, que van 11 días hábiles. Justamente hacemos esto de hábiles porque no hay que contar fines de semana para que las fechas cuadren. Entonces eso en tiempo y forma. Ajá, y precisamente es importante esto de el inicio o no de la investigación que sí se hizo, ya que, solo para aclarar, la concentración sí debió de ser notificada, ya que no se puede investigar una concentración que no deba ser notificada. El simple hecho de que la investigación sí se haya hecho acredita que la concentración debió de ser notificada según el artículo 75. Ok. Yo, Ricardo, y si hay Sí. tiempo, a mí me gustaría un ejemplo. Ok. Ricardo, si tuvieras alguna pregunta para los equipos. Sí, muchas gracias, Daniel. Tengo dos consultas para que me puedan responder brevemente. Primero felicitarlos a ambos equipos. Para el demandante, eh, ustedes, ¿cuál es la razón por la que ustedes sustentan que este incremento de precios habría sido por el acuerdo de código compartido y no de repente por otros factores externos, ¿no? Llámese, no sé, incremento de combustible, llámese el mercado, de repente saturación de la ruta o algún evento específico. Quisiera que me expliquen un poco eso. Y luego, también que me expliquen cómo han calculado los umbrales, porque entiendo que indican que la operación debió ser notificada, pero la otra parte, la demandada, mencionó que los umbrales no habrían sido alcanzados. Entonces también desarrollen un poco ese argumento. Y por el lado del demandante, también tengo, perdón, del demandado, tengo dos consultas también. Eh, ¿No les parece que el hecho de que dos aerolíneas celebren un código compartido en una ruta y que luego aquella que no va a operar la ruta sobre la cual va a ser el código compartido aperture una nueva ruta, podría estar haciendo una suerte de distribución de mercado? Es decir, tú solamente vas a operar en la ruta Houston, mientras que yo opero solamente en la ruta Nueva York. Desarrollen un poco ese punto. Y finalmente, ¿por qué ustedes asumen que la situación de subocupación en sus respectivos aviones, ¿no? Para la ruta Houston, fueron por temas de exceso de oferta y no de repente por un tema de excesivo precio, un precio alto, de repente mejor calidad en el servicio? Quisiera que eso también lo sustenten, por favor. Gracias. Nosotros respondemos primero. Sí, en esta. Podemos volver a poner esa presentación, por favor. ¿Ustedes van a hacer esa presentación? Sí, Entonces que empiece para hacer ese cambio. Sí, claro. A ver, empiezo yo con Ese fue lo los de meditación. que está en- Okay. Hola Ricardo, buenos días. Soy Paula del equipo de defensa
Al hablar de la expansión de mercado que sí pasó gracias a este código compartido, se genera esta gráfica donde vemos que, o sea, si se habrían dividido el mercado para no competir entre ellas, no hay ninguna evidencia que verdaderamente sustente esto, porque al contrario, las aerolíneas, las dos han abierto nuevas rutas, tanto nacionales como internacionales. Igual están compitiendo por las mismas rutas y por mismos pasajeros. Acá se me está. Sí, la correlación, digamos, entre las variables en donde todas las rutas que sí coinciden, que son alrededor de 10, y el gráfico, digamos, de evolución de pasajeros muestra como, esos son todas las rutas donde sí están coincidiendo, tanto nacionales como internacionales, pero ya considerar si han incrementado su volumen de pasajeros de forma sostenida y generalizada. Entonces, no existe como una manera de que se estén dividiendo el mercado como tal, al contrario, está expandiéndose. Y por la parte de la subocupación, habría dos cosas que decir. La primera es lo que ya mencionaba Santiago, de que diferentes rutas no son sustitutos. Si un pasajero tiene que volar a Houston, volará a Houston independientemente de las aerolíneas que oferten los vuelos. Y como también decía Paula, se irán por el vuelo más barato. Además, como mencioné yo, el mercado es un mercado altamente contestable. Es decir, que otras aerolíneas, si el precio no está siendo eficiente, representan una amenaza constante de entrar a ese mercado, que sería, o sea, sería de que una entrada específicamente a la ruta de Ciudad Central Houston de otra aerolínea, ya que aparte si es una aerolínea ya establecida, presentaría unos costos unidos cercanos a nulos. Y eso también, o sea, eso nos demuestra un poco que la subocupación se dio por el tema de oferta y no por precios o por oferentes. Digo, o sea, el tipo de frentes, sino. Ya sobre el tema de la subocupación y que se dio por, ajá, y que no se dio por un exceso de oferta, es que antes del código compartido, los pasajeros, pues transportados por vuelo, pues estaban entre 400, sí, ¿no? No es en ese promedio, sí. No es pasajero por vuelo. Bueno, están de que los pasajeros transportados, y se ve como a partir del código compartido, en las dos rutas, tanto la de Ciudad Central como la de Nueva York, se dispara pues el número de pasajeros transportados una vez que se celebra el código compartido. Eso pues es obviamente, pues simplemente con la reasignación de un slot, lo que permite el código compartido pues es ofrecer esa tarifa más baja para ese volumen de pasajeros. Entonces en la ruta pues están volando más pasajeros por avión, y en la ruta de Nueva York pues están haciendo uso eficiente de ese slot porque era una ruta con una demanda más grande que no estaban satisfaciendo. Entonces, no sé si hay alguna duda. Todo muy bien por mi lado. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nada más les tengo la. Ok, bueno, quiero retomar una métrica muy importante para considerar cómo se está comportando la competencia en el mercado, que en este caso es la elasticidad. Nuestra fórmula de elasticidad es dictada por nuestra cantidad demandada nuestra cantidad demandada sobre el precio, ¿no? Entonces, si nosotros, aquí no lo tenemos en la presentación, vemos, calculamos nuestra elasticidad por nuestro total de pasajeros sobre la tarifa promedio ponderada, podemos ver que en 2021 y 2022 nuestra elasticidad era positiva, con un resultado de 1.58, mientras que después del acuerdo compartido podemos ver que el mercado es inelástico, ya que disminuye a menos 1.5446. Esto demuestra que, pues, si bien si los consumidores pueden decidir irse con Novajet, vuelvo a repetir, como Novajet no puede cubrir con toda la demanda del mercado,
Los consumidores restantes están obligados a consumir a la aerolínea, ¿no? Del acuerdo compartido. Entonces, los consumidores realmente no tienen elección, o es Novajet o es Sideral. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente el mercado es rígido e inelástico. Al desaparecer pues un sustituto real, justamente la entidad Aerojack Sideral adquiere poder sustancial para mantener las tarifas artificialmente altas sin temor a perder su volumen de pasajeros, lo que valida empíricamente la existencia de una práctica monopólica absoluta de fijación de precios. Los costos de... Bueno, tomando un poquito el tema de las elasticidades, digo, no viene la gráfica, bueno, la tabla en este caso. Bueno, también queremos hacer énfasis que ustedes manejaron su análisis por lo que escuchamos respecto a la demanda del mercado, cuando nosotros hicimos respecto a la oferta del mercado. Nosotros creemos que es para poder determinar si hay una práctica monopólica o no, determinar más la oferta que la demanda, primero que nada. Segundo, tomando el argumento que mi compañero está mencionando respecto a las elasticidades, ese argumento es respecto a una elasticidad de precio de la demanda. Ahora, si bien, como les estamos mencionando, que estamos analizando la oferta, sabemos que cuando nosotros calculamos la elasticidad de precio de la demanda con los datos de 2023, es decir, variación porcentual del 2023, retomando los datos de 2022 en esa variación porcentual, el resultado está distorsionado porque los precios y las cantidades observadas no provienen de un movimiento a lo largo de una curva de demanda estable, sino que es un doble choque, como mencionó mi compañera. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna de las dos curvas es fija, las dos tienen un desplazamiento. Entonces, este desplazamiento de la oferta se genera porque se da la eliminación de un competidor. ¿Por qué se da la eliminación de un competidor? Porque al final tenemos 3 competidores en el mercado. Al momento de hacer el acuerdo compartido se vuelve Sideral y Aerojack uno solo. Jurídicamente no, pero económicamente sí. Entonces, la eliminación de un competidor hace que la demanda sea más inelástica, ¿sí? Y la restricción, pues digamos, bueno, se tiene una restricción que es deliberada, que hace que la frecuencia de la oferta, por así decirlo, se desplace hacia la izquierda. Y bueno, esta combinación genera precios más altos. Se dan cantidades reducidas que no reflejan la verdadera sensibilidad del consumidor, es decir, su análisis que ustedes están haciendo. Ya que está obligado a tomar una opción o la otra, no tiene capacidad de elección. Que eso sería una escasez inducida. Entonces, por ello es que la elasticidad observada no mide preferencias reales del consumidor, sino los efectos de una oferta manipulada y una disminución forzada en las alternativas disponibles. Esto da como un resultado final una elasticidad engañosa. Por ende, pues digamos, esto no es útil para poder describir al consumidor, sino para evidenciar que las condiciones del mercado fueron alteradas estratégicamente. Por eso es que nosotros decimos que el acuerdo compartido, que es el usuario, puede generar o puede fijar los precios. Y esta manipulación de oferta y digamos, esta reducción de sustitutos constituye una conducta de competencia, conducta anticompetitiva, porque justamente eleva los precios de manera no atribuible a la eficiencia, que quiere decir a un tema de competencia efectiva o de competencia perfecta. De igual manera, pues esta definición encaja en la categoría de restricción de oferta y manipulación del abasto prohibida por la Ley Federal de la Competencia de Yajalán. Bueno, nada más van a responder la siguiente pregunta. Sí. No, es que solo limítense a responder, porque ya pasó el momento de réplica y contrarréplica. Entonces, justo nada más limítense a responder la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, por favor. Sobre la última pregunta es sobre la notificación. Si bien la defensa argumenta que no debe ser justificada por los umbrales no son no es la única razón por la que una concentración debe de ser notificada, según la tradición legal. Primero, la concentración sí tiene potencial anticompetitivo, tanto así que la autoridad investigadora consideró pertinente realizar una investigación. Y segundo, realmente minimizar riesgos legales dando un aviso de una concentración que ya se sabía que tenía potencial anticompetitivo es mucho más barato que litigar y estar teniendo este proceso. Así que la notificación sí debe de ser dada. Además de, nuevamente, si no hubiera sido necesaria la investigación, no se hubiera hecho, la investigación ya se hizo.
Falta una contestación a una pregunta, que es la de ¿por qué no asumimos que la elevación en los precios se deriva del aumento de los costos de funcionalidad? De manera muy rápida se puede observar la evidencia histórica de las tarifas. El cambio del 2020, si no dejan corroborar los años, del 2020 al 2021 y del 2023 al 2024 se mantienen estables alrededor de un 1%. Sin embargo, del 2021 al 2022, que es en el momento en el que el acuerdo entra en funcionalidad, las tarifas aumentan en un 8.25%, que igual, o sea, aumentan en esa cantidad precisamente en el momento en el que pasan de haber 3 competidores en el mercado a 2 y, y sí, básicamente eso. Pues muchas gracias. Con esto damos por concluida la audiencia. Les pido por favor que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Mucho. Muchas gracias.